Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Halil y Esla que sorprendió a todos. Sí, ya lo escucharon bien. Esta noticia, que salió el 23 de agosto de 2025, fue como una bomba, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles, las implicaciones y, por supuesto, los chismes más jugosos. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Y ahora sí, arranquemos con este drama turco en la vida real. Para quienes no estén familiarizados con el contexto, Halil y Esla son, o eran, dos figuras muy conocidas. No voy a dar nombres completos por respeto a su privacidad, pero digamos que son personalidades influyentes en el mundo del espectáculo y, por supuesto, en el mundo de las redes sociales. Su relación siempre fue un tema de conversación, una especie de cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, el símbolo del amor verdadero. Fotos juntos en yates, cenas románticas, declaraciones de amor públicas. Era como si vivieran en una película. Pero como en toda película, siempre hay un giro inesperado, un plot twist que te deja sin aliento. Y en este caso el plot twist fue la noticia que salió el 23 de agosto de 2025. Una noticia que sacudió los cimientos de su relación, de sus carreras, y de la percepción que el público tenía de ellos. La noticia, en resumen, fue que se habían separado. Así, de golpe, sin previo aviso. Después de años juntos, de promesas, de planes de futuro, se acabó. La noticia explotó en las redes sociales como un fuego artificial. Los fans, los medios de comunicación, todos se volcaron a buscar respuestas, a intentar entender qué había pasado. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas financieros? Las especulaciones no tardaron en surgir, y las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y rumores. Los primeros reportes fueron escuetos, mencionando diferencias irreconciliables como la causa de la separación. Pero como todos sabemos en estos casos, la verdad rara vez es tan sencilla. ¿Qué significan realmente diferencias irreconciliables? ¿Qué es lo que realmente rompió este idilio? Empecemos por analizar los detalles más relevantes que fueron saliendo a la luz con el paso de los días. Las fuentes cercanas a la pareja, que pidieron permanecer en el anonimato, filtraron información a diferentes medios. Se habló de problemas de comunicación, de un desgaste en la relación que, poco a poco, fue minando el amor. Se decía que la rutina, la presión mediática y las constantes exigencias de sus carreras habían pasado factura. *** Profundizando en los detalles, el desgaste silencioso y la presión constante ***. Para entender completamente la magnitud de esta separación, debemos sumergirnos en la vida cotidiana de Halil y Esla antes de la bomba del 23 de agosto. Imaginen la agenda de dos celebridades en la cúspide de su carrera, rodajes, sesiones de fotos, entrevistas, eventos sociales, viajes constantes. El ritmo frenético, la falta de tiempo para ellos mismos y sobre todo, para nutrir la relación. Fuentes cercanas a la pareja, que pidieron permanecer en el anonimato, revelaron a algunos medios que los problemas de comunicación eran recurrentes. La dificultad para encontrar momentos de intimidad, para hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, se había convertido en una barrera insalvable. La comunicación, ese pilar fundamental en cualquier relación, se había resquebrajado. El desgaste, un enemigo silencioso, fue socavando la relación. La chispa inicial, la pasión desbordante que los unió, se fue apagando lentamente, consumida por la rutina y la falta de tiempo. Las pequeñas discusiones, los malentendidos, las críticas sutiles, todo se acumuló hasta crear una brecha emocional cada vez más profunda. Además, la presión mediática constante, el escrutinio público implacable, añadió una capa extra de estrés a la relación. Cada paso que daban, cada foto que publicaban en redes sociales, cada aparición pública, todo era analizado, comentado, juzgado. La privacidad, un bien preciado, se había convertido en una utopía. Las constantes exigencias de sus carreras, que los mantenían alejados con frecuencia, también jugaron un papel crucial.
La distancia física, la falta de contacto diario, dificultaron la construcción de una base sólida y duradera. La distancia, dicen, es el olvido y en este caso, la distancia física y emocional parecieron contribuir al deterioro de la relación. Asterisco asterisco los rumores de terceras personas, verdad o invención, asterisco asterisco. Después de la noticia de la separación, las especulaciones sobre terceras personas se dispararon. Aunque ninguno de los dos involucrados confirmó ni negó nada, los rumores circularon con fuerza, alimentando la curiosidad y el morbo. Algunos medios mencionaron nombres de personas que supuestamente habrían influenciado en la decisión de separarse. Se habló de un / a colega de trabajo, de un / a amigo / a cercano / a, incluso de un / a antiguo / a amorío / a. Sin embargo, sin pruebas concretas, estas afirmaciones deben tomarse con pinzas. Es importante recordar que en estos casos, la verdad es compleja y multifacética. Puede que existiera una tercera persona, o puede que no. Lo que sí es cierto es que la presencia de otra persona, real o imaginaria, puede ser un detonante en una relación que ya está debilitada. La infidelidad, ya sea física o emocional, es una de las causas más comunes de ruptura. La traición, la falta de confianza, el sentimiento de no ser valorado / a, son heridas profundas que pueden destruir cualquier vínculo. Pero también es posible que los rumores sobre terceras personas fueran solo una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas de la relación. Quizás la infidelidad no fue la causa principal de la separación, sino una consecuencia de otros problemas preexistentes. Asterisco asterisco el silencio mediático, un refugio en la tormenta asterisco asterisco. Tras el anuncio de la separación, tanto Alil como Esla se refugiaron en el silencio mediático. Desaparecieron del ojo público, cerraron sus cuentas de redes sociales o al menos, dejaron de publicar contenido. Era como si quisieran alejarse del huracán mediático y procesar la situación en privado. Este silencio, aunque comprensible, solo alimentó la especulación y la curiosidad. Los medios de comunicación, ávidos de información, intentaron por todos los medios obtener declaraciones, fotografías, cualquier dato que les permitiera alimentar sus noticias. El silencio, en estos casos, puede ser una estrategia de protección, un intento de preservar la privacidad y evitar la exposición pública. También puede ser una señal de duelo, de necesidad de tiempo para reflexionar y sanar. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado de diferentes maneras. Puede ser visto como una señal de culpa, de evasión, o incluso de falta de respeto hacia el público. En el caso de Alil y Esla, el silencio fue una decisión personal, un intento de protegerse de la tormenta mediática. Aunque la opinión pública se mantuvo dividida, la mayoría de los fans entendieron la necesidad de privacidad y respeto. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, un huracán de incertidumbre asterisco asterisco. La separación, inevitablemente, tuvo un impacto significativo en las carreras de Alil y Esla. Ambos tenían proyectos en marcha, contratos publicitarios, compromisos profesionales. La noticia, aunque generó mucha atención mediática, también generó incertidumbre. En el caso de Alil, se dice que perdió algunos contratos importantes. Sus patrocinadores, preocupados por la posible reacción negativa del público, decidieron rescindir algunos acuerdos. La imagen pública de Alil, que hasta entonces había sido impecable, se vio seriamente dañada. El impacto en la carrera de Esla fue menor, pero también sufrió consecuencias. Su imagen, que siempre había sido impecable, se vio empañada por la polémica. Tuvo que cancelar algunas apariciones públicas y retrasar el lanzamiento de algunos proyectos. La ruptura en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, genera un gran interés mediático y puede impulsar la popularidad de los involucrados. Por otro lado, puede dañar la imagen pública, afectar los contratos y dificultar la obtención de nuevos proyectos. En este caso, la separación de Alil y Esla generó un gran debate público sobre la vida privada de las celebridades, sobre la presión mediática y sobre la fragilidad de las relaciones sentimentales. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, reflexiones y conclusiones asterisco asterisco. La separación de Alil y Esla nos dejó varias lecciones valiosas. Asterisco 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 las apariencias engañan asterisco asterisco aunque veamos una pareja perfecta en las redes sociales, no sabemos lo que ocurre a puerta cerrada.
La vida real, a menudo, es más compleja y menos glamurosa de lo que se muestra en las redes sociales. El amor, a veces, no es suficiente. El amor es un sentimiento poderoso, pero no siempre es suficiente para superar los obstáculos. La rutina, la presión mediática, las diferencias irreconciliables, pueden destruir cualquier relación. La privacidad es un tesoro. En un mundo hiperconectado, es importante proteger nuestra intimidad. La fama y el éxito no deben ser a costa de nuestra privacidad y bienestar emocional. El público, aunque curioso, también es compasivo. La gente, en general, suele ser comprensiva con el sufrimiento ajeno. La empatía y el respeto son fundamentales. La fama puede ser destructiva. La presión mediática, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden afectar negativamente cualquier relación. La fama puede ser un arma de doble filo. Hay que ser fieles a nosotros mismos. Buscar nuestra propia felicidad y cuidar nuestra salud emocional es fundamental. No debemos vivir para complacer a los demás, sino para sentirnos plenos y realizados. Posibles consecuencias legales y el futuro, ¿qué esperar? En cuanto a las posibles consecuencias legales, no hubo grandes novedades. Se especuló con un posible acuerdo de divorcio, pero no se filtraron detalles sobre la división de bienes o la custodia de posibles hijos. Como suele ocurrir en estos casos, la discreción primó. Es probable que en el futuro, tanto Alil como Esla retomen sus carreras profesionales. Es posible que vuelvan a encontrar el amor, o que decidan enfocarse en sí mismos y en su bienestar. Lo que está claro es que la separación de Alil y Esla fue una experiencia traumática que les dejó heridas profundas. El tiempo, la reflexión y el apoyo de sus seres queridos serán fundamentales para su sanación. Un mensaje final de empatía y respeto. En conclusión, la separación de Alil y Esla fue una noticia impactante que nos recordó que la vida, a veces, es impredecible. Que aunque creamos tenerlo todo controlado, la realidad puede sorprendernos. Y que al final, lo importante es ser fieles a nosotros mismos, cuidar nuestra salud emocional y buscar la felicidad. Es fundamental recordar que detrás de cada noticia, hay personas con sentimientos. Debemos ser respetuosos con su dolor y evitar la especulación innecesaria. La empatía y la compasión son valores esenciales. Chicos y chicas, ¿qué piensan sobre la separación de esta pareja? ¿Creen que la fama y la presión mediática jugaron un papel importante? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, siempre con respeto y empatía, porque detrás de cada noticia, hay personas con sentimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.